Estamos de fiesta, ¿verdad? Esta es la mejor fiesta del cristiano. Mejor que cualquier banquete que usted pueda saborear. Mejor que cualquier fiesta que lo inviten. Esta es la mejor fiesta. Amén, hermanos. Amén. Lo mejor es lo espiritual. Las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. Pero muchas veces buscamos primeramente las añadiduras y dejamos de último lo de Dios. Mire qué tremendo. ¿Se imagina lo que nuestro Dios envió a hacer a su Hijo Jesucristo? Amén. Amén. Fue tremendo, ¿verdad? Y él pudo desistir. Él pudo haber dicho no. Incluso allá cuando estaba en el Getsemaní, orando a solas, le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa o esta prueba. Pero mire lo que le dijo: pero que no se haga como yo digo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Hermanos, eso es grandioso. Amén, aleluya. Cuando nosotros ponemos énfasis en primer lugar a Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer día con día, hermanos. Cantemos Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
a cada uno de ustedes que está en la casa de Dios y puerta del cielo. Cada día nos acercamos más al cielo. Cada día, hermanos, nuestro boleto estamos más cerca, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese boleto que usted ha obtenido, cuídelo. Amén. Gloria a El Señor se lo ha dado. Dios. Amén. Y para que usted pueda tomar ese viaje, se lo van a exigir. Gloria al Señor. Tiene que presentarlo. Como la prueba de la vacuna que ayer nos invitaron a comer, gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Hemos sido bendecidos. Pidieron la prueba de la Y me dicen, bueno, si usted va a comer, tiene que presentar su prueba de vacuna. Y le digo yo, pues bueno, sí me la he puesto, pero no la traigo. Bueno, por esta vez lo vamos a dejar pasar, pero la próxima vez no. Santo. ¿Se imagina que Dios nos dijera en ese momento, no puedes pasar, porque tu traje que traes no es aceptable? Aleluya. Qué triste sería, hermanos, comparecer ante el trono y que nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Santo Dios. Pero qué tal que nos diga, ven buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Entra, entra, Gloria a Dios. entra, eres bienvenido. Gloria a Dios. He visto en ti que has perseverado, Gloria a Dios. Gloria a Dios. que aún en la prueba y en la lucha, aún cuando te han vituperado, Gloria al Señor. aún cuando te han dicho que no puedes hacer nada, Señor, aleluya. te quieren ver derrotado. Por eso decía la alabanza, aunque mis enemigos se han levantado contra mí, pero tenemos al Espíritu Santo, hermanos, Gloria a Dios. que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Oh, poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, hermanos, tenemos que seguir. Gloria a Dios. No importa qué tan dura sea la prueba. Señor, aleluya. Usted tiene que reverdecer. Aleluya. Usted tiene que reverdecer cada día, hermanos. Que su vara reverdezca, hermanos. Que cada día sus renuevos vengan, hermanos, espiritualmente. Aleluya. Oh, poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Vayamos al libro, Gloria a Dios. al Pentateuco, Gloria a Dios. al libro de Números. Señor, amén. 17. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Del 1 al 13, hermanos, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Números capítulo 17. Amén. ¿Cómo dice el título en su La versión? vara de Aarón florece. Amén, Amén. hermanos. Aleluya. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Por cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros.
y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos, y le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres. Una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana preciosa, en el cual nos permite ser portavoces de su palabra, Señor. Oh Padre, una gran responsabilidad, Señor, pero le pedimos, Padre, que sea su Santo Espíritu guiándonos, y que la palabra que viene, Señor, venga llena con poder, con unción, Padre, tocando la vida nuestra, tocando la vida del oyente, Padre, que está a través, Señor, de la plataforma de Facebook. Oh Padre Santo, le pido a Dios que obre Espíritu Santo, que las personas sean, Señor, tocadas. Oh Padre, que puedan reconocerle como su Salvador. Oh Padre, gracias, Señor. Oh poderoso Dios, gracias. Hermano, puede sentarse. Abróchese el cinturón. Aleluya. Que vamos a partir un momento, unos minutos, pero que en el trayecto no se distraiga, ¿verdad? Porque puede chocar. Esté atento para que, hermano, la palabra le pueda penetrar, hermanos, y que no se vaya de largo. Amén. Sino que algo ha de hacer la palabra de Dios, por el cual Dios la ha enviado, y el Espíritu Santo es el que está para, hermanos, tocar su corazón. La vara de Aarón florece, fíjese, o la vara de Aarón reverdeció, como usted quiera tomarlo. Amén. Amén. Hermanos, en este momento vamos a hablar de lo que Dios hizo, ¿verdad?, en estos hombres de Dios. En Aarón, ¿verdad? Moisés y Aarón, ¿verdad, hermanos? Fueron hombres escogidos de Dios, hermanos, ¿verdad? Moisés, ¿verdad?, para ser el libertador de su pueblo que estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, viene su hermano Aarón y ejercer el sacerdocio aarónico, ¿verdad? Él y su familia, hermanos, fueron puestos, hermanos, para ejercer el sacerdocio. Amén, hermanos. Como usted ha sido llamado, hermanos, a este lugar para ejercer, hermanos, en alguna área donde Dios lo quiera poner, hermanos. Hay hermanos que yo veo que como Dios los ha llevado, hermanos, escalando peldaños, que hermanos, como comenzaron, y he visto, hermanos, cómo Dios les está llevando cada día. ¿Por qué, hermanos? Porque hay sometimiento, hay búsqueda, hermanos, hay obediencia. Y cuando hay obediencia, hermanos, hay frutos, hermanos. Su vara florece, hermanos. Usted da frutos, aleluya. Sus renuevos vienen, aleluya. Oh, Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hermanos, todo ministro cristiano requiere el respaldo divino para servir en aquello para lo que ha sido llamado. Gloria a Dios. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo ministro, los que ministran la alabanza, ¿verdad? Los que ejercen, hermanos, de alguna forma en la iglesia donde Dios los ha puesto, Gloria a Dios. hermanos, tenemos que tener siempre ese respaldo divino para servir, ¿verdad? Aleluya. Y entonces usted va a servir, hermanos, con amor. Gloria a Dios. No lo va a hacer forzadamente. Cuando usted, hermanos, ha sido llamado, usted, hermanos, lo hace con una entrega total. Gloria a Dios. Cuando usted ha sido llamado, hermanos, por ejemplo, Gloria a Dios. al diaconado, Gloria a Dios. usted tiene carisma, usted tiene amabilidad para recibir a los hermanos que vienen o a las visitas. Aleluya. Que esas personas dicen, he entrado a otros lugares donde ni siquiera me dan la mano. Pero yo he ido a Columna y Baluarte de la Verdad, a ese lugar donde me atienden re bien, donde, hermanos, me dan la bienvenida, donde veo una unidad en el pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Es, hermanos, porque usted ha sido llamado. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el que desea obispado, buena obra desea. Aleluya. Ahí lo dice, ¿sí o no? Amén. Pero hay requisitos que cumplir. Amén. Y si usted cumple con esos requisitos, pero hermanos, todo esto viene cuando hay una entrega total. Gloria a Por ejemplo, cuando usted ha sido llamado para ser maestro de niños o de jóvenes, tiene que ejercerlo, hermanos, en una plenitud de gozo. Aleluya. Tiene que ejercerlo, hermanos, con una amabilidad, como algo que le guste, hermanos, porque si usted no le gusta lidiar o tratar con niños, pues no va a ser un buen maestro. Amén. Amén. Pero los niños a usted lo van a buscar, porque van a decir, qué maestro, qué amable es. Hermanos, nos motiva para que vengamos a las clases. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en todas las áreas de la vida, en el pastorado, podrán decir, hermanos, yo no lo sé qué dirán de mí, pero yo trato de hacerlo mejor, hermanos, amén. Por lo cual el Señor me ha puesto a pastorear la grey de Dios, amén. Obviamente que a veces tengo que ejercer autoridad, porque Dios me ha dado autoridad para ello. Si no, entonces no soy pastor de ovejas. Un pastor, hermanos, tiene que saber, hermanos, lidiar con sus ovejas. Gloria a Dios. Amén. Usar el callado, usar la vara, ¿verdad? Usar el ganchito para traerla cuando se quiere desviar y decirle, mira mi hermano, ¿verdad? Busca de Dios porque te me estás desviando. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, Gloria a Dios. Aarón fue escogido para el sacerdocio, pero hubo oposición, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La vara de Aarón referencia a una vara totalmente seca. Amén. Y esa era llevada por el hermano de Moisés, ya lo dijimos, Aarón, en el Antiguo Testamento. Y con la que Dios hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas, flores y frutos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La vara, sabe que la vara era símbolo de autoridad. Amén. Gloria a Dios. La vara era símbolo de autoridad. Este báculo o vara, de madera completamente normal, fue usado primeramente por Dios para demostrar la autoridad de Moisés y Aarón
en la presencia del faraón. Amén. Gloria a ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Para realizar milagros, ¿se acuerdan, verdad? Aquel tremendo milagro que según él tenía sus, los que ejercían la magia, ¿verdad? Y entonces cuando Dios le dice, vaya, en presencia del faraón, ¿verdad? Tiren la vara, y se convirtió en culebra. Amén. Que mire, entonces como faraón tenía también su grupo de hechiceros y quiso hacer lo mismo, ¿verdad, hermanos? Pero como el diablo siempre es un imitador y jamás podrá hacer lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es grandioso, ¿verdad, hermanos? Amén, aleluya. Dele palmas de alabanza al Rey. Aleluya. Objetivos de esta enseñanza, hermanos, es analizar la forma sobrenatural como Dios respaldó el ministerio de Aarón. Apreciar la actitud que merece el ser escogido para servir al Señor. Tenemos que apreciar, hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos dejarlos tirados. Muchos hermanos, y lo digo con dolor en mi corazón, han dejado tirado, abandonado sus privilegios. Y ellos piensan que con abandonarlos, con irse y sin decir nada, hermanos, están despreciando a Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello. Amén. Amén. Aplicar la conducta a la que es propio del santo ministerio. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué Dios hizo este grande milagro en la vida de Aarón? Amén. Porque, hermanos, quería darle a conocer al pueblo de Israel, a los rebeldes, a los que se habían levantado en contra de ellos dos, que ellos tenían el respaldo de Dios, que ellos tenían el respaldo divino. Amén, hermanos. Aleluya. Y por eso Dios, hermanos, hizo ese milagro de que en una noche la vara de Aarón reverdeciera, hermanos, aleluya. Amén. Para que en presencia de todos aquellos que se habían rebelado en contra del ministerio de Aarón y de Moisés, vieran que ellos habían sido puestos por Dios, no por el hombre. Y cuando usted es puesto por Dios, el Señor respalda a los ministros, el Señor respalda a los pastores. No le hace quien quiera, hermanos, hacer lo contrario. Amén. Pero nosotros hemos confiado en un Dios todopoderoso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. El escogimiento de Leví como la tribu sacerdotal fue un acto soberano de Dios. Fue el Señor, hermanos, quien escogió a Aarón y a sus hijos para que le sirvieran. Amén. Como sacerdotes. Sin embargo, en el capítulo 17 de Números nos muestra que la obra de Dios nunca se hace sin oposición. Siempre en la obra de Dios va a haber quienes no quieran que la obra siga adelante. Entonces, hermanos, nosotros como ministros tenemos que orar mucho. Amén, hermanos. Siempre será un reto servir al Señor. ¿A poco usted no tiene oposición? Vuelvo a repetir, hay oposición. Hay oposición en nuestras familias. Hay oposición, hermanos, entre hermanos. Y el que se opone sabemos que siempre va a ser nuestro peor enemigo. Amén. A pesar del respaldo divino que viene incluido en el llamamiento a tal servicio, ese fue el caso, hermanos, de la rebelión. ¿Se acuerdan cuando se rebeló Coré? Amén.
Coré y su equipo se levantaron en contra de Moisés, porque hermanos, les tenían envidia. Vayamos ahí al libro, ahí mismo, al número 16, ahí donde estábamos. Solo retroceda un poquito, ¿verdad? Aleluya. Leamos 16, el capítulo 16, versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Mira, eran varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, hermanos, ahí se levantaron contra Dios. Les tenían envidias porque Dios los había escogido a ellos, amén, como sacerdotes. Entonces ellos no estaban a gusto, querían otro puesto más, querían, hermanos, el puesto sacerdotal, querían ser como Moisés y Aarón, hermanos. Y no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios. Si usted ha sido llamado a pastorear, usted va a ser pastor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. El 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su equipo. Séquito quiere decir equipo, ¿verdad? Su séquito, o sea, todo su ejército, a todo su equipo, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Hermanos, usted puede leer todo el versículo 16 y vemos, hermanos, las consecuencias de levantarse contra los ministros de Dios, de levantarse contra la obra de Jesucristo, hermanos. Hay consecuencias. Aleluya. Dios, hermanos, a estos hombres que se levantaron contra ellos, sufrieron un gran daño. Y fíjense, hermanos, que por hacerle daño a Moisés y a Aarón, se los tragó la tierra, dice, ¿verdad? Literalmente se los tragó, hermanos. Ahí estamos hablando de una forma tremenda. No fue algo como un cuento, no, eso fue algo tremendo, algo literal que pasó, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, hermanos, para que la obra de Dios nos siga adelante. Si usted ha sido llamado, Dios lo respaldará siempre. Aleluya. Pero nosotros oremos, hermanos, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero a lo que voy, hermanos, ahorita vayamos ya al versículo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Mire, el 3, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Haga de cuenta que Dios nos entregue una vara, ¿verdad? Para que su nombre sea glorificado. Gloria a Dios. Ponga que se levanten en contra del hermano Eibar. Entonces viene el pastor y les dice: tomen una vara, ¿verdad?, a los diáconos. Tal vez se ha levantado contra mi hermano. Aleluya. Y entonces, hermanos,
se escriben los nombres de cada uno en la vara de cada uno de ellos. Y Dios va, hermanos, a hacer prosperar, va a hacer poner renuevos en la vara de mi hermano. Amén. Aleluya. Eso es lo lindo, hermanos, que el milagro sucedió para que ellos reconocieran que este hombre no había sido llamado por el hombre. Aunque se hayan levantado en contra de él, hermanos, Dios lo iba a respaldar e iba a hacer que la vara de Aarón reverdeciera, que diera renuevos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito la misericordia. Bendito el Señor. Bendito el Señor. El 4. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio. Ahí estaba, hermanos, mire qué tremendo. Y pondrás en el tabernáculo de reunión, o sea, hermanos, en el tabernáculo donde ellos se congregaban, ¿verdad? Estaba el arca del pacto, hermanos, estaba en el lugar santísimo. Y ahí, sigamos leyendo. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá, mire el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis tranquilos, dice la palabra, hermanos. Aunque un ejército se levante, acampe en contra de nosotros, no tenemos que temer, hermanos, porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. Alabe la gloria de Dios. Aleluya. El Señor, hermanos, mostraría a las tribus de Israel cuál era la tribu del sacerdocio, que lo hemos leído ahí, ¿verdad? Del 1 al 4, amén, hermanos. Aleluya. Esta sección del capítulo 17 de Números reviste una gran importancia para el liderazgo en el pueblo de Dios. Miremos las lecciones que aprendemos aquí. 1. El versículo 1 se desarrolla a partir de un contexto horrible que ya leímos, ¿verdad? Del contexto, hermanos, de la rebelión de Coré. Amén. Amén. Donde la autoridad de Moisés y Aarón había sido desafiada. Sí, había sido desafiada, como dice, ¿verdad? ¿Qué tienen ustedes más que nosotros? Si nosotros también somos hijos de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso hablando así, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Parafraseando, ¿verdad? Como se dicen ahí, ¿verdad? De que le dijeron, bueno, ustedes no son más que nosotros. Nosotros también podemos ejercer el sacerdocio, ¿verdad? Yo también puedo tener el puesto que usted tiene. Amén. Pero cuando lo hacemos por nuestras fuerzas, hermanos, es como que yo quisiera ser un levita. Aleluya. Puedo tener unos 5 pianos ahí. Aleluya. A veces me paro ahí, ¿verdad? Queriendo, no lo he encendido, pero bueno, me llega la curiosidad, ¿verdad? Pero como yo no he sido llamado para eso, ¿verdad? Pero si yo lo anhelo, hermanos, ¿verdad? Y tengo la voluntad, ¿verdad? Y le pido al Señor, pues obviamente. Pero si ya lo hago de mala voluntad, de mala fe, ¿verdad? De desafiar a Dios, queriendo ser envidioso, entonces ahí está el error, ¿verdad, hermanos? Entonces ahí Dios no se mueve. Dios lo va a poner en el puesto adecuado, en el día adecuado, en el día que Dios quiera, hermanos. Aleluya. Las acusaciones de Coré, Datán y Abiram, eso ya lo vimos allá, ¿verdad, hermanos? Que se levantaron contra ellos, pero Aarón había hecho expiación. Fíjense que aún, hermanos,
Cuando Aarón vio la mortandad que estaba sucediendo, hermanos, en el pueblo de Dios, le dolió su corazón y todavía hizo expiación por ellos. Amén. Como por ejemplo cuando han hablado mal de usted, cuando se van murmurando, cuando se van hablando de la obra, ¿verdad? Aunque usted haya sido bueno, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer es orar por ellos. Amén. Orar para que Dios haga la obra en ellos y hagan un cambio, ¿verdad? Aleluya. En este caso, lo que Dios hizo fue tremendo, se los tragó la tierra. Y no solo murieron ellos, murieron miles, Amén. ¿verdad? Murieron, hermanos, no solo los 250 que ellos provocaron que se pusieran en contra de Moisés. Hay consecuencias. Amén. Dios no está de acuerdo al divisionismo. Gloria al Señor. En muchas iglesias ha habido divisiones, Señor. ¿verdad? Amén. Gloria Dice, me cuenta un amigo de que un pastor que pastoreaba, ¿verdad?, en Los Ángeles, Gloria al Señor. él le dijeron, ¿verdad?, que hasta ahí terminaba su periodo, su mandato en esa congregación. Y bueno, él se despidió, ¿verdad? Se fue contento. Y Adiós. no, Gloria a Dios. hermanos, se despidió, se fue. Y hermanos, lo siguieron 20 familias. Pero hermanos, Dios ha prosperado a ese hombre grandemente. ¿Sabe por qué? Porque él iba con el respaldo de Dios. Él no hizo división. Aleluya. Gloria a Él Dios. se fue, hermanos, y lo siguieron. Ahora es una de las iglesias grandes, bastante grandes de Los Ángeles. Gloria a Dios. Y me alegra por ello, ¿verdad?, de que él se fue y no hizo división. Gloria Pero a cuando usted hace división, ahí hay consecuencias. Señor. Tal vez no se lo va a tragar la tierra literalmente, ni deseo eso. Pero a veces se pagan las consecuencias con los hijos, Amén. con las familias, hermanos, de los hechos que nosotros hacemos. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor haría reverdecer la vara de la tribu que Él hubiese escogido. Aleluya. En esta sección aparece anunciado el gran milagro que ocupa la atención del presente estudio. Esto es un estudio, hermanos. Amén. Gloria a Lo Dios. estoy sacando de ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Que el Señor nos enseña aquí. 1. El poner las varas en el tabernáculo de reunión, como lo revela el versículo 4, enseña que las contradicciones surgidas entre los creyentes se deben resolver en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ahí en el tabernáculo de reunión se habría de demostrar la voluntad del Señor respecto al sacerdocio. Además, las varas debían ponerse delante del arca del pacto, porque aquel mueble representaba el trono de Dios. Amén. Aleluya. Amén. En medio de su pueblo. Aquí aprendemos que cuando se presenten las situaciones propias en el ministerio, debemos ir en oración a Dios. Eso debemos hacerlo, hermanos. Amén. Aleluya. Y vamos a seguir leyendo, hermanos. Gloria al Señor. Y leamos el 17:6. Gloria a Dios. Aleluya. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. El 8. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví
había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Amén. Mire qué tremendo, hermanos. Había reverdecido. Se imagina una vara seca, una vara inerte, una vara que no tenía vida, pero que el poder de Dios la hizo florecer en una noche. Amén. Ese es el poder de Dios. Si usted, hermanos, está espiritualmente, cree que ya no tiene fuerzas, cree que, hermanos, se está sintiendo debilitado, cree usted, hermanos, que ya no da frutos, que su vida espiritual se está secando, Dios le dice: yo te quiero hacer un renuevo, yo quiero levantarte como la palmera. Yo quiero levantarte, hermanos, aleluya. Se imagina, hermanos, que la palmera, aunque se esté doblegando, Dios la levanta, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque la palmera echa sus raíces profundas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le quiere renovar hoy, esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová. A todos, mire, esto se las presentó a los hijos para que vieran quién era a quien él había escogido. Amén, hermanos. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, todos los hijos de Israel, y ellos vinieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová le dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Amén. Mire qué tremendo. Ahí está el testimonio. Amén. Cuando usted da buen testimonio, hermanos, cuando usted es un hijo de Dios, Dios siempre lo va a levantar donde quiera que usted ande. Amén. Donde quiera que usted se presente. Así murmuren de usted, así lo acusen, así le digan cosas, Dios siempre le respaldará. Amén, hermanos. Amén. Dios siempre hará que sus renuevos, amén, florezcan. Gloria a Dios. Así es que la enseñanza está ahí, hermanos. Amén. ¿Verdad? La vara de Aarón reverdeció en una sola noche. Dios quiere que tengamos cuidado de no rebelarnos contra Dios. Aleluya. Si nos rebelamos contra el hermano, contra el diácono, contra el pastor, contra los líderes, nos estamos rebelando contra Dios. Y tengamos cuidado con ello, hermanos, para no recibir el azote de Dios. Así que póngase de pie. Amén. Vamos a orar. Aleluya.